En su boda, mi hija gritó: «Lárgate, mi prometido no te quiere aquí». Me fui en silencio, con un dolor punzante en el pecho. Al día siguiente me llamó y dijo: «Papá, mándanos las llaves de la villa, pasaremos allí la luna de miel». Acepté, pero cuando entró a la cocina vio unas fotos muy interesantes de su novio sobre la mesa. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. El reloj francés descansaba en mi palma como una promesa. Lo giré bajo la luz del escritorio, observando cómo la luz ámbar se reflejaba en la caja grabada. Filigranas talladas por artesanos en 1880, cada curva con intención. La casa de subastas lo había descrito como en estado excepcional, y no exageraban. Pagué 12.000 por él, lo cual parecía mucho hasta imaginar la cara de Ma cuando abriera la caja de caoba. Siempre había amado las cosas antiguas, piezas con historia en su mecanismo. Lo envolví en seda, cerré la caja de presentación y lo guardé en el cajón del escritorio. La boda era en 2 semanas, 14 días hasta acompañar a mi hija por el pasillo de Otavon Park y entregarla a Earl Boyd, un hombre que conocía desde hacía 3 meses y entendía menos cada semana. La casa se sentía demasiado silenciosa. Salí del despacho y fui al salón, donde oía la voz de Ma subiendo y bajando en animada conversación. La voz grave de Earl intercalaba la suya, cálida, complaciente, la que usaba cuando quería algo. Estaban sentados juntos en el sofá, rodeados de muestras de tela y fotos de arreglos florales. Ma alzó la mirada al verme entrar, su rostro iluminado con el brillo particular de las novias. «Papá, dile a Earl que está equivocado con las orquídeas. Son elegantes, no pretenciosas». Earl me sonrió con naturalidad ensayada. «Estoy en minoría, las orquídeas se quedan». Había puesto la mesa antes, un hábito desde que murió mi esposa. Me daba algo que hacer con las manos, ordenar los cubiertos con precisión, doblar servilletas en triángulo. Nos reunimos en el comedor mientras el sol caía tras los robles del jardín, llenando la habitación de sombras ámbar. La cena comenzó agradable. Ma describía el lugar, el cuarteto de cuerdas, el menú que tanto le había costado elegir. Earl la sentía, hacía preguntas en los momentos adecuados, interpretando al novio atento. Lo observaba, notando cómo sus ojos se movían, analizando, evaluando, calculando siempre algo bajo la superficie. «La villa», dijo de pronto durante el postre, con tono casual. «Ese lugar en la costa, pasa vacío la mayor parte del año, ¿no? ¿Nunca pensaste en alquilarlo? Podría hacerte los números». Apreté la copa de vino. La villa llevaba 40 años en la familia. Mi esposa y yo pasábamos allí los veranos. Ma había aprendido a nadar en ese mar. «La villa se queda en la familia», respondí con voz controlada. «No es un activo». Algo cambió en su rostro. Su sonrisa seguía, pero los ojos se volvieron fríos, como si una máscara se resbalara un segundo antes de encajar otra vez. «Solo intento ayudarte a optimizar tu patrimonio», dijo recostándose con falsa tranquilidad. «Has construido algo admirable, alguien debería asegurarse de que crezca». Ma rió sin notar la tensión. «Earl siempre piensa en inversiones». «Papá, el florista confirmó que las orquídeas serán perfectas». Earl me ayudó a elegir los arreglos. «Estoy seguro de que todo será hermoso», dije levantándome. La silla chirrió sobre la madera. «Disculpen, tengo trabajo». No tenía trabajo. Tenía un mal presentimiento anudándose en el pecho. En el despacho, me senté frente al cajón con el reloj. El regalo ya no parecía algo que le daba a Ma, sino algo que Earl esperaba reclamar. Se había mudado 3 meses atrás, poco después del compromiso. Ma pidió quedarse hasta encontrar casa y acepté porque quería conocer al hombre que había elegido. Pero Earl se adueñó del espacio como si siempre hubiera sido suyo. Su comentario sobre la villa no fue casual. Era una prueba, midiendo hasta dónde podía empujar. Y su mirada al negarme me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que escondía tras su encanto. Abrí el cajón y vi la caja de caoba. 2 semanas.
Podía mantener la paz 2 semanas, sonreír en la ceremonia, brindar por su futuro y verlos irse a vivir lejos de mi casa y mis bienes. Pero sabía que Earl no planeaba irse. Había encontrado algo valioso, y hombres como él no se alejan del valor. Cerré el cajón y apagué la lámpara. La casa se hundió en la oscuridad y me quedé allí, escuchando la risa de Ma al final del pasillo, tan inocente, tan ajena a lo que yo empezaba a ver. La caja de caoba reposaba en mi bolsillo mientras cerraba el coche. Revisé mi reflejo en el espejo, ajusté la corbata y fingí orgullo paternal. El sol de la mañana filtraba sombras en Otavon Park. Dentro, el salón de entrada rebosaba de invitados. Reconocí rostros del gremio de antigüedades, viejos conocidos. Marcus Chen me estrechó la mano. «Felicidades, Bernard. Ma es una novia afortunada». «Gracias, Marcus». Repetí el ritual con cada saludo. 120 invitados, casi todos presentes. El salón principal lucía decorado con las orquídeas que Ma insistió en usar. Toqué la caja en mi bolsillo, planeando dársela en privado antes de la ceremonia, un momento entre padre e hija. Ma estaba con Earl saludando. Llevaba un vestido color perla, aún no el de novia. Me acerqué, sorteando grupos de gente. Me vio venir y su expresión cambió. Caminó hacia mí, tomó mi brazo con firmeza. «Papá», susurró con tensión, «debes irte. Earl no quiere que estés aquí. Por favor, márchate». No entendí al principio. «¿Qué dices, Maud?» Sus dedos se aferraron más fuerte. Alrededor, la gente empezaba a mirar. «Por favor, vete», dijo más alto, con el rostro enrojecido. «No arruines esto para mí». Sentí un dolor punzante que me atravesó el pecho y bajó por el brazo izquierdo. Angina, el estrés la activaba, tal como mi cardiólogo me advirtió. Llevé la mano al pecho, disimulé ajustando la chaqueta. No mostraría debilidad, no frente a Earl, que observaba desde lejos con satisfacción. Esto estaba planeado. Lo entendí todo. «Comprendo», dije con esfuerzo. No discutí. Caminé hacia la mesa de regalos, paso firme. Saqué la caja de caoba del bolsillo y la dejé entre los demás paquetes. Ese reloj de 12.000, reducido a un objeto más. Luego me giré y caminé hacia la salida. El murmullo me seguía. ¿Es su padre? ¿Por qué se va? No bajé la cabeza. Crucé la puerta, llegué al coche. Me senté, cerré las puertas, busqué el frasco de nitroglicerina. Mis manos temblaban. Coloqué la pastilla bajo la lengua. El dolor fue cediendo. A través del parabrisas vi el lugar lleno de gente que acababa de presenciar mi rechazo público. Mi hija había elegido a Earl. Pero mientras la medicación hacía efecto, otra sensación tomó su lugar: claridad. Earl había orquestado todo. Llevaba 3 meses en mi casa, estudiando mis bienes, y ahora me había eliminado. Pero se equivocaba si pensaba que me rendiría. Aún no entendía que yo también sabía jugar. Arranqué el motor y me fui. No huía, me reagrupaba. Y sabía que mañana Ma llamaría, pidiendo algo, quizás las llaves de la villa. Entonces empezaría a descubrir quién era realmente Earl Boyd. La caja de caoba estaba sobre el escritorio, el reloj dentro, devuelto por algún invitado bien intencionado. 12.000 en artesanía que nunca llegaron a las manos de mi hija. No había dormido. La escena se repetía en mi cabeza. El susurro de Ma, la mirada satisfecha de Earl. Cuando sonó el teléfono al mediodía, vi su nombre. «Papá, queremos usar la villa para la luna de miel. ¿Puedes enviarme las llaves?» La voz alegre, sin disculpas. Solo una orden disfrazada. No respondí al instante. «¿La villa?», pregunté con tono neutro. «Sí. ¿Pasa algo?» «Nos iremos este viernes». «Viernes, 5 días». Quería acceso inmediato a la propiedad que mi esposa y yo habíamos construido. «Tendré que prepararla», respondí despacio. «No se revisa desde el invierno». «Dame una semana».
Una semana, dijo decepcionada. Está bien, avísame cuando esté lista. Colgó sin despedirse. Miré el teléfono, sintiendo algo helado formarse en mi pecho. Esto no era por amor. Earl estaba moviendo ficha, midiendo lo que podía tomar. Abrí mi agenda de cuero. Busqué el número de Marcus Webb, gerente del Hotel Roosevelt. Me debía un favor. Contestó al segundo timbre. Marcus, soy Bernard Mason. Necesito un favor. Bernard, supe lo de la boda. ¿Estás bien? ¿Qué necesitas exactamente? Alguien que investigue a fondo a una persona de forma discreta. Hizo una pausa. Conozco a alguien. Ex policía, ahora privado, Louis Morales. Es confiable. ¿Puedes darme su contacto? Dame 10 minutos. 8 minutos después recibí el mensaje con su dirección y teléfono. No era esperanza lo que sentía, sino propósito. Llamé a Louis y concerté cita para el lunes. Pasé el domingo escribiendo todo lo que sabía de Earl, su llegada 6 meses atrás, el compromiso rápido, su mudanza, las preguntas sobre mis propiedades, la humillación pública, la exigencia del día siguiente. Todo encajaba. Cada paso había sido calculado para acercarse a mis bienes y alejarme de mi hija. El lunes me vestí con esmero, traje formal, proyectando firmeza. Llamé a Ma antes de salir. La villa estará lista en una semana, dije. Debo revisar todo. Ella suspiró. Earl no estará contento. Estoy seguro de que sabrá esperar, respondí y colgué. Tomé la libreta con los datos de Louis Morales. La primera herramienta en mi contraataque. Lo llamé. Morales, respondió una voz áspera. Señor Morales, soy Bernard Mason. Marcus Webb me dio su contacto. Necesito contratar un investigador. Tengo tiempo el lunes a las 9, calle Magazine, me dijo. Estaré allí, respondí. Colgué, miré la caja de caoba con el reloj rechazado, me até la corbata y me preparé para dar el primer paso en un juego que no había elegido, pero que no pensaba perder. El edificio de Magazine Street era modesto, de ladrillo rojo y ventanas estrechas. Subí las escaleras despacio, el pecho recordándome el ataque del sábado. En la puerta, un letrero sencillo. L. Morales, Investigaciones Privadas. Toqué. Adelante, respondió una voz. La oficina era funcional, sin adornos. Un escritorio desordenado lleno de carpetas y papeles sostenidos por una taza de café. Detrás del escritorio estaba sentado un hombre de poco más de 50 años con hebras grises entre el cabello oscuro y unos ojos que me evaluaron en los 3 segundos que tardé en cruzar el umbral. Bernard Mason. Le tendí la mano. Su apretón fue firme y profesional. Louis Morales, tome asiento. Me acomodé frente a él y dejé mi tarjeta de visita sobre la mesa entre ambos. La miró de reojo estableciendo mi credibilidad, lo entendí. Dueño de una tienda de antigüedades, empresario legítimo, no alguien persiguiendo teorías conspirativas. ¿Qué necesita saber exactamente de este hombre?, preguntó yendo directo al grano. Agradecí la franqueza. Todo. Matrimonios anteriores, situación financiera, antecedentes penales, relaciones actuales. Necesito saber con quién se casó mi hija. Louis tomó un bloc y empezó a anotar. Nombre Earl Boyd, 38 años, agente inmobiliario, dice trabajar en Prestige Properties en el centro. Fui dándole los datos con método. La llegada de Earl hace 6 meses, el romance relámpago, su mudanza a mi casa, hace 3 meses, las preguntas sobre mis propiedades disfrazadas de interés casual. La boda fue el sábado, continué. Mi hija me pidió que me fuera antes de la ceremonia. Sus palabras exactas fueron: Earl no te quiere aquí. El domingo por la mañana llamó pidiendo las llaves de mi villa en la costa. Sin disculpa, sin explicación, solo una exigencia de acceso a la propiedad. La pluma de Louis se movía sin pausa. ¿Matrimonios previos?, preguntó sin levantar la vista. No lo sé. Por eso estoy aquí. Situación financiera. Asegura que le va bien. Conduce un BMW en leasing.
Viste ropa cara, pero nunca he visto pruebas de grandes activos. ¿Amenazas? Dudé un instante. Nada directo, pero su hermano Edwin Boyd, supuestamente abogado, ha salido a colación esta semana. Ma llamó ayer diciendo que Edwin podría optimizar mis impuestos de propiedad si me reunía con él. La pluma de Lois se detuvo. Alzó la mirada. Introducir a un abogado tan pronto después de la boda. Interesante. Esto es una investigación de antecedentes completa, dijo dejando la pluma. Lleva tiempo. 2 semanas como mínimo, quizá más según lo que encuentre. El dinero no es el problema, dije. La minuciosidad sí. Puede hacerlo. Me estudió un momento y asintió. Puedo hacerlo. 2000 de provisión, 150 la hora más gastos. Recibirá informes detallados, nada verbal, solo documentación de todo lo que halle. Saqué el talonario, escribí el cheque sin vacilar, lo arranqué y lo deslicé por el escritorio. Sus dedos ya lo tomaban antes de que yo acabara el gesto. Tendrá noticias mías en 2 semanas, dijo. Antes, si surge algo urgente. Volvimos a estrecharnos la mano. Salí con su tarjeta en el bolsillo y el primer destello de algo parecido a la esperanza templándome el pecho. La semana siguiente puso a prueba mi paciencia y mi entereza por igual. Earl intensificó su campaña de presión a través de Maud, usándola como instrumento sin que ella lo advirtiera. El miércoles llamó por documentos de la villa. Earl quiere saber sobre la escritura para el seguro. Le dije que mi seguro está al día, respondí con voz pareja. El jueves llegó otra llamada. Papá, el hermano de Earl, Edwin, de verdad puede ayudarte con los impuestos. Es una consulta gratuita. Tengo mi propio asesor legal, Ma, pero gracias. Está siendo difícil. Su frustración ya era evidente. Solo intentamos ayudar. Me las arreglo bien. La villa necesita más tiempo. Te avisaré. La llamada del viernes traía un filo que no había oído antes. Earl dice que no confías en nosotros. Colgó antes de que yo respondiera. Tras cada conversación me sentaba en el escritorio y añadía entradas a un registro que empecé el lunes por la tarde. Fecha, hora, contenido de cada llamada, cada petición e insinuación. El patrón era innegable. Earl apretaba la trampa usando a mi hija como apoderada mientras posicionaba a su hermano abogado como el siguiente punto de presión. El sábado pasó sin contacto. Pasé el día en la tienda sumergido en tasaciones y clientes, cualquier cosa para distraerme de la espera. El domingo transcurrió igual, cada hora estirándose hacia el plazo de 2 semanas prometido por Lois. El lunes trajo otra llamada de Maud. La villa, papá, ha pasado una semana. Necesito unos días más, dije. Requiere reparaciones. Queremos ir este fin de semana. Lo entiendo, pero no te daré las llaves de una propiedad que no esté segura. El silencio que siguió se sintió peligroso. Entonces bien, pero Earl se está impacientando. Colgó. Añadí la entrada a mi registro, anotando la mención explícita de la impaciencia de Earl y la amenaza implícita en su tono. Me recosté mirando la cronología documentada de presión, manipulación y escalada. La trampa se cerraba a mi alrededor, cada llamada un giro más. Pero en Magazine Street Lois Morales escarbaba en el pasado de Earl Boyd. Y cada día que pasaba me acercaba a entender a qué me enfrentaba. Lois dijo 2 semanas. Podía resistir tanto. Tenía que hacerlo. El reloj francés entre mis manos era de alrededor de 1920. El movimiento de latón seguía prístino bajo la caja ajada. Catalogaba el inventario de primavera cuando sonó el teléfono. Lois Morales. Habían pasado 2 semanas desde nuestra primera reunión. 2 semanas manteniendo la tienda, atendiendo las llamadas cada vez más irritadas de Ma, registrando cada maniobra en mi cuaderno. Dejé el reloj y entré en mi despacho antes de contestar. Señor Mason, tengo hallazgos preliminares. Su voz traía esa urgencia medida que empezaba a reconocer. Debemos vernos. Encontró algo. Varias cosas. Puede venir a mi oficina esta tarde. Miré el reloj. 2:30. Estaré allí en media hora.
Cerré la tienda, colgué el cartel de cerrado y conduje entre el tráfico del French Quarter hasta Magazine Street. Apreté el volante más de la cuenta. Había esperado esta llamada, pero ahora que llegaba la aprensión se mezclaba con la vindicación en mi pecho. Las escaleras hacia la oficina de Lois me resultaban familiares. Las subí más rápido que la primera vez. Empujé la puerta con el rótulo L. Morales Investigaciones Privadas sin llamar. Lois estaba tras su escritorio desordenado con una carpeta manila colocada con precisión frente a la silla vacía. Me indicó que me sentara. Me senté y tomé la carpeta con manos firmes, aunque la abrí despacio preparándome para el golpe. Earl Boyd tiene un patrón, dijo con tono clínico. 3 matrimonios, ninguno terminó bien. El primer documento mostraba una licencia de matrimonio de 2008 seguida de una solicitud de anulación. Leí el lenguaje legal. Fraude, falseamiento de situación financiera, ocultación de deudas previas. El segundo matrimonio duró 3 años antes del divorcio por infidelidad, mala praxis financiera, abuso emocional. El tercero terminó con una muerte. Alcé la vista de golpe. Oficialmente accidental, dijo Lois leyendo mi expresión. Pero la investigación fue extensa. La aseguradora peleó la indemnización durante 8 meses antes de llegar a un acuerdo. Fraude, infidelidad, muerte. Dejé los papeles con cuidado. ¿En cuál de esos matrimonios debía encajar Maud? En el cuarto. Pero hay más. Empujó otro documento. Informes de crédito, extractos de cuentas. Debe 47.000. 2 emisores de crédito, varias agencias de cobro. Su hermano Edwin le ayuda a esquivar acreedores con maniobras legales, amenazas de bancarrota, juegos jurisdiccionales. Estudié las cifras, el patrón de tarjetas al límite, la cascada de retrasos y impagos. Earl vestía caro, conducía un BMW, proyectaba éxito. Todo prestado contra futuros que no pensaba honrar. Y esto, Lois sacó una fotografía. Una mujer entrando a un edificio de apartamentos, cabello oscuro, cuarentona, con bolsas de la compra. May Morales sin parentesco conmigo. Earl la ve con regularidad 2 veces por semana, martes y viernes. Su apartamento en Metairie. Mientras está casado con mi hija. Mientras está casado con su hija, confirmó Lois. He documentado 6 encuentros en las últimas 2 semanas. Mismo patrón siempre. Llega a las 7, sale alrededor de las 10. Dejé la foto junto a los registros matrimoniales y los documentos financieros. La evidencia se desplegaba ante mí como un mapa de destrucción deliberada. Mi intuición era correcta, pero la realidad era peor de lo imaginado. Earl no era solo un manipulador. Era un depredador con técnica refinada y Ma era su objetivo actual. Necesito fotografías, dije mirando a Lois. Todo el entrando y saliendo del edificio, tomas claras de ambos. Evidencia que resista en un juzgado. Lois asintió despacio. Eso es trabajo de vigilancia, consume tiempo y es costoso. 3 semanas como mínimo, quizá 4. Debo captarlos juntos, obtener documentación clara y fijar el patrón sin dudas. Saqué el talonario, la pluma ya en la mano. No me importa lo que cueste. Consígueme evidencia válida en tribunales. Hablamos de muchas horas adicionales. ¿Cuánto necesita? Escribía el cheque mientras hablaba. Dijo una cifra. La escribí sin dudar. Arranqué el cheque. Lo deslicé hasta la carpeta y las fotos. Lois tomó el cheque y me miró. Entiende que requiere tiempo. Él no puede saber que lo vigilan. Debo ser invisible. Lo entiendo. Haga lo que deba. Nos dimos la mano. Reuní copias de todo. Registros matrimoniales, reportes de deuda, notas de vigilancia, la fotografía de May entrando a su edificio. Evidencia de que mi hija se había casado con un hombre que ya lo había hecho antes, que lo hacía ahora mismo y seguiría haciéndolo hasta que alguien lo detuviera. Salí con la carpeta bajo el brazo. 3 semanas parecían manejables cuando llegué al coche. Me equivoqué. La carta certificada llegó menos de 1 semana después. La firmé en la puerta y reconocí la dirección al instante. Edwin Boyd, abogado.
El pecho se me encogió al llevar el sobre al despacho. Era exactamente lo que esperaba y temía. Membrete impecable, 3 páginas de lenguaje pseudo-legal diseñado para intimidar más que informar. La leí 3 veces subrayando frases clave. Legítima forzosa en Luisiana, derecho legítimo a los bienes familiares, transferencia voluntaria, recomendada, complicaciones legales si se disputa. La exigencia central era simple. Transferir la villa costera a Ma como regalo de boda de manera voluntaria para evitar procedimientos desafortunados que tensarían las relaciones familiares y acarrearían costes legales sustanciales para todas las partes. Una intimidación elegantemente redactada. Edwin sabía cómo convertir la jerga en arma contra alguien ajeno al derecho sucesorio. Tomé el teléfono y llamé a la oficina de Richard Chen. Richard llevaba 15 años mis asuntos legales de negocio. Contratos, transmisiones de propiedad, constituciones. Su asistente contestó. El señor Chen está con un cliente. Quiere que le pida que le devuelva la llamada. Dígale que es Bernard Mason. Es urgente. Le llamará dentro de la hora. Pasé esa hora analizando la carta de Edwin, haciendo notas al margen, identificando cada amenaza e insinuación. Cuando sonó mi teléfono ya tenía la estrategia del documento trazada por completo. Bernard, ¿qué ocurre? La voz de Richard traía preocupación inmediata. Richard, necesito tu criterio. Recibí una carta de un abogado invocando el derecho sucesorio de Luisiana. ¿Qué tipo de reclamaciones? Le leí los pasajes relevantes. Su silencio se fue volviendo más denso. ¿Quién envía esto?, preguntó al fin. Edwin Boyd. Lo conozco. Esto es teatro, no derecho. Explícame. La legítima solo aplica tras la muerte, Bernard. Tú estás muy vivo y tienes control absoluto de tus bienes en vida. Esta carta no tiene ninguna validez. Sentí alivio seguido de una ira fría. Edwin lo sabía. Earl lo sabía. Contaban con mi ignorancia esperando que cediera ante el peso de amenazas con apariencia de oficialidad. Entonces puedo ignorarla. No ignorarla, responder. Redactaré una carta dejando claro que conocemos la ley y no aceptaremos presiones. Richard hizo una pausa. Pero Bernard, si están tanteando tu herencia, deberías reestructurar. Has actualizado tu testamento recientemente. No en 8 años. ¿Qué recomiendas? Crear un fideicomiso para la villa, sacarla totalmente de tu caudal. Cambiar el testamento para blindar el resto. No es barato, hablamos de entre 8 y 12.000, quizá un mes de trabajo, pero blinda todo. Saqué mis archivos de planificación sucesoria del armario con llave y los extendí junto a la carta de Edwin. Ataque y defensa a la vez. Hazlo, dije sin dudar. Todo. ¿Cuándo puedes empezar? Haré que mi asistente recopile hoy tu documentación. Otra pausa. Bernard, ¿qué está pasando realmente? Elegí bien las palabras. Mi yerno no es quien mi hija cree. Estoy tomando medidas para proteger lo que he construido. Entendido. Empiezo de inmediato. Tendrás un borrador para revisar la semana que viene. Colgué y me quedé sentado. La carta de Edwin a un lado, mis archivos al otro. La carpeta manila de Lois en el cajón. Ahora combatía en varios frentes, reuniendo evidencia contra Earl mientras blindaba mis defensas legales. Abrí mi registro de presiones y añadí una nueva entrada con detalles precisos, fecha, hora, exigencias del escrito de Edwin y mi respuesta a través de Richard. La documentación engordaba semana a semana, un registro cronológico de la campaña ascendente de Earl. 3 semanas para que Lois tuviera fotografías. 4 semanas para que Richard terminara el fideicomiso. Debía aguantar hasta que ambas piezas encajaran. Mi teléfono vibró. El nombre de Ma apareció. Dejé que saltara al buzón, esperé y escuché su mensaje. Papá, Edwin dice que recibiste su carta. Esto no tiene por qué complicarse. Danos la villa y podremos superar esta tensión. Earl y yo queremos una buena relación contigo, pero lo estás haciendo imposible. Su voz traía frustración y debajo percibí otra cosa. Incertidumbre, quizá confusión.
Ella no entendía lo que pasaba porque Earl no le había dicho la verdad de nada. Guardé el mensaje y añadí una nota a mi registro. La evidencia se acumulaba en varias formas. Amenazas legales, llamadas de presión, patrones de manipulación. Cuando llegara el momento necesitaría todo. El juego de espera continuó. Richard trabajaba en el fideicomiso. Lois reunía sus pruebas fotográficas. Earl y Maud aumentaban sus exigencias sin saber que yo construía un caso que desmontaría todo lo que intentaban armar. Solo debía resistir un poco más. Revisaba documentos fiscales trimestrales cuando llegó la llamada. Lois Morales. Habían pasado 3 semanas desde que autoricé la vigilancia. 3 semanas manteniendo rutinas mientras Earl y Ma apretaban con más urgencia. Señor Mason, tengo su paquete completo. Su voz traía una satisfacción profesional. 47 fotografías, transcripciones de audio, todo documentado. ¿Cuándo puede pasarse? Esta tarde. 1 hora después estaba en su oficina viendo cómo desplegaba foto tras foto sobre el escritorio. Earl y May en un restaurante en Metairie con las manos entrelazadas. Earl entrando al edificio de su apartamento con marca de tiempo 7:15. Earl y May abrazándose en su balcón. El coche de Earl estacionado toda la noche en su dirección, fotografiado a medianoche y al amanecer. 3 semanas de vigilancia, dijo Lois, ordenando las imágenes en cronología. 47 fotos válidas. Es constante. Martes y viernes mismo complejo. Examiné cada imagen con cuidado. Están claras. Sin ambigüedad. Ninguna. Lois sacó una pequeña grabadora digital. Pulsó reproducir. Surgió la voz de una mujer, conversación casual captada desde el pasillo de un apartamento. Cuando arregle la herencia ya no tendremos que escondernos. Me prometió que por fin estaríamos juntos. Alcé la vista con brusquedad. Ella sabe que se casó por dinero. Es parte del plan. Lois deslizó otra carpeta. Registros judiciales de sus matrimonios previos, copias certificadas. El patrón es idéntico cada vez. Cortejo relámpago, matrimonio, acceso financiero y luego divorcio o reclamación de seguro. Abrí la carpeta y repasé los documentos. 3 matrimonios antes de Maud, cada uno una campaña calculada. La evidencia era exhaustiva, metódica e irrefutable. Tras un largo silencio pregunté: ¿cuánto le debo? Paquete total 6.200. Cubre todo. Fotografías, transcripciones, copias certificadas de documentos, mi informe final. Escribí el cheque sin dudar, lo arranqué y lo deslicé. Lois me entregó el dossier completo en una funda de cuero, fotografías, grabaciones, estados financieros, documentos judiciales, todo lo necesario. Lo llevé al coche como si fuera carga preciosa y lo dejé con cuidado en el asiento del acompañante. Esa noche en mi despacho extendí las fotos bajo la luz concentrada de la lámpara. Cada imagen contaba una parte. La doble vida de Earl documentada en 47 momentos de traición calculada. Seleccioné las más contundentes. Earl y May besándose a la salida de un restaurante. Earl saliendo de su apartamento al amanecer. Sus dedos entrelazados en una cafetería. Luego organicé los documentos de apoyo. Registros matrimoniales con sellos oficiales, estados financieros que mostraban su deuda, la transcripción donde May mencionaba la herencia. A la mañana siguiente llamé a Ma. La villa está lista. Dije con tono neutro. Tú y Earl podéis usarla cuando queráis. Su sorpresa fue inmediata. ¿De verdad, papá? Es estupendo. Podemos ir hoy. Me aseguraré de que todo esté preparado. Las llaves estarán en el sitio de siempre, la encimera de la cocina. Gracias. Sé que han estado las cosas tensas. Quizá esto sea un nuevo comienzo. Puede que sí, respondí con cuidado. Colgué, miré el dossier en mi escritorio, tomé las llaves del coche y la funda de cuero y conduje hasta Ballester Lois. La villa reposaba silenciosa frente a la costa con las olas visibles por las ventanas. Entré y fui directo a la cocina.
La mesa ancha de madera maciza quedaba donde el sol la bañaría por la mañana. Limpié la superficie y empecé a colocar todo con precisión deliberada. Primero las fotos, las centrales, mostrando a Earl y May en una intimidad inconfundible. A su alrededor en abanico los documentos de apoyo, registros judiciales con sus sellos oficiales, estados financieros, la sinopsis de la transcripción. Por último coloqué mi nota manuscrita en el centro sobre la foto más clara de Earl abrazando a May ante su edificio. La nota era simple. Maud, siento que tengas que conocer la verdad así, pero necesitas saber con quién convives. Tu padre. Me aparté para observar el conjunto. La luz de la mañana daría de lleno. Iría a la cocina como hace cualquiera y lo vería todo al instante. Sin forma de pasarlo por alto ni de malinterpretarlo. Cerré con llave y regresé a Nueva Orleans. La trampa estaba puesta. Tocaba esperar a que se activara. El mensaje de Ma llegó el viernes por la tarde. En la villa está perfecta. 3 signos de exclamación seguidos de un corazón. Miré la pantalla en mi despacho sin responder. Aún no había nada que decir. No había ido a la cocina. El sábado transcurrió en un silencio insoportable. Intenté trabajar en la tienda, pero miraba el teléfono imaginando escenarios. Había encontrado las fotos. Lo estaba enfrentando. Llorando y marchándose. No saberlo era peor que cualquier cosa prevista. Cerré antes, conduje a casa y caminé por el despacho. El pecho me oprimía, pero no sabía si era angina o ansiedad. Tomé una nitroglicerina de forma preventiva, me senté y miré el teléfono. El sábado por la tarde no aguanté más. Cogí el teléfono 3 veces antes de llamar. Sonó 4-5 y saltó el buzón. Cariño, ¿cómo va la escapada? Mantuve el tono neutro. Solo quería saber de ti. Llámame cuando puedas. El domingo trajo más silencio. Apenas dormí la noche del sábado imaginando cada posible reacción. A primera hora de la tarde ya pensaba conducir a la villa cuando al fin sonó el teléfono. La voz de Ma temblaba. Papá, encontré lo que dejaste en la mesa. Apreté el teléfono. Y necesito tiempo para pensar, para procesarlo. Hubo una pausa larga con respiración y quizá llanto contenido. No puedo hablar ahora. Estoy aquí cuando lo necesites. Tengo que colgar. Cortó de golpe. Me quedé sentado con el móvil en la mano, obligándome a no devolver la llamada. Había visto la evidencia. Estaba procesándola. Debía dejarla hacer su camino por mucho que cada instinto paternal me gritara que condujera allí de inmediato. El lunes por la mañana llamó a las 9:15. Respondí antes del segundo timbrazo. Su voz estaba rota con palabras atropelladas entre sollozos. Vi las fotos el sábado por la mañana. Fui a la cocina a hacer café y estaban allí desplegadas en la mesa. Todas esas imágenes de Earl con esa mujer. No lo creí al principio. Pensé que de algún modo tú no se las habías falsificado. Guardé silencio dejándola hablar. Se las enseñé a Earl. Se volvió loco papá. Gritó que lo inventaste todo. Que intentas destruirnos porque estás amargado y solo. Dijo que contrataste actores, que fabricaste todo. Yo quería creerle. Quería con todas mis fuerzas. ¿Qué cambió?, pregunté con suavidad. El sábado por la noche se durmió. Yo no. No podía. Seguía viendo esas fotos. Así que volví a mirar los documentos. Registros judiciales de sus otros matrimonios, fechas, nombres de mujeres de las que nunca me habló, sellos oficiales. Eso no se puede falsificar, ¿verdad? No se puede. Y esa transcripción, su voz se quebró donde la mujer dice que después de la herencia ya no tendrán que esconderse y que por fin estarán juntos cuando consiga lo que le corresponde. Esa soy yo, no. Yo soy la herencia que esperaba. Sí. Un largo silencio lleno de llanto. El domingo por la mañana le dije que quería divorciarme. Primero intentó salirse con palabras. Dijo que tú me manipulabas. Luego se enfadó, empezó a gritar. Después me amenazó.
Dijo que me arrepentiría, que su hermano se encargaría de que lo perdiera todo. Luego hizo la maleta y se fue. Eso fue hace 1 hora. Cerré los ojos imaginando cada escena. ¿Cómo estás? ¿Cómo no lo vi? Su voz era pequeña, perdida. ¿Por qué no vi lo que era? Porque quisiste creer en algo hermoso, respondí con cuidado. Eso no es debilidad, ma. Es esperanza. Silencio otra vez y luego una voz pequeña. Puedes venir a por mí. No quiero estar aquí sola. Ya tenía las llaves en la mano. Ya voy en camino. El trayecto hasta Bay Stilouis tomó 55 minutos. Encontré a Ma sentada en el porche de la villa, aún con la ropa que probablemente llevaba desde el sábado. Tenía una carpeta en el regazo con parte de la evidencia. Levantó la vista al llegar y la expresión en su cara, devastación mezclada con alivio, me quebró algo en el pecho que llevaba semanas conteniendo. Salí del coche, subí los peldaños. Ella se levantó, la carpeta resbaló y los papeles se esparcieron por el porche. Ninguno de los dos se agachó a recogerlos. Lo siento, dijo con lágrimas corriéndole por las mejillas. Lo siento por no escucharte. La abracé sintiendo sus sollozos contra mi hombro. Estás a salvo ahora. Eso es lo único que importa. Nos quedamos así varios minutos, padre e hija, mientras la evidencia de la traición de Earl Boyd se arremolinaba en la brisa del Golfo a nuestros pies. La trampa había funcionado. La verdad había salido a la luz. Pero sosteniendo a mi hija rota no sentí satisfacción, solo la dura necesidad de lo que me había tocado hacer. De vuelta en la casa grande, Ma se sentó frente a mí en mi despacho en la misma silla donde meses atrás se había sentado Earl, tanteando con falsa casualidad lo de la villa. Ahora sostenía la carpeta con pruebas en el regazo, fotos asomando por la solapa entreabierta y el rostro demacrado por el cansancio y una vergüenza tan honda que parecía envejecerla. En la boda, dijo con lágrimas corriéndole y la voz apenas audible, te dije que te fueras. Dije que Earl no te quería allí. Te elegí a él por encima de ti delante de todos los que nos conocen. Tus amigos, tus colegas, personas que me han visto crecer. Puse mi mano sobre la suya sintiendo lo fríos que estaban sus dedos a pesar del calor de junio y dejé que el silencio se extendiera un momento, eligiendo con cuidado mis palabras. No sabías quién era, pero intentaste advertirme. Su voz se quebró por completo. La manera en que lo miraste en la cena, las preguntas sobre su trabajo y su familia. Lo vi, papá. Vi tu preocupación e ignoré cada señal porque pensé que solo era sobreprotector. Te acusé de no querer que yo fuera feliz porque querías creer en algo hermoso, dije con cuidado apretándole la mano. Eso es la naturaleza humana. No es un fracaso, Maud. Es esperanza. Y la esperanza no es debilidad. Lo siento mucho, papá, dijo entre sollozos. Lo siento de verdad. Ya estás en casa. Arreglaremos esto. Eso es lo que importa. Se quedó en la mansión después de eso, durmiendo en su antiguo cuarto, el que abandonó cuando Earl se mudó. A veces la oía llorar por la noche, sonidos amortiguados a través de las paredes que me oprimían el pecho de rabia por lo que Earl le había hecho. Los 3 días siguientes trajeron llamadas de Earl, primero al teléfono de Maud que ella me permitió filtrar. Me senté en mi escritorio documentando cada buzón de voz en mi registro de presiones, viendo su estrategia evolucionar en tiempo real, del encanto a la manipulación hasta amenazas apenas veladas. Primer mensaje lunes por la mañana en tono arrepentido y confuso. Ma, cariño, esto es una locura, tu padre lo retorció todo, esas fotos, puedo explicarlo, no es lo que parece, llámame por favor, te amo. Segundo mensaje martes por la tarde, acusatorio y manipulador. Maud, estás cometiendo un gran error, tu padre te manipula, está en contra de nosotros desde el principio, nunca quiso que fuéramos felices porque no soporta estar solo, no dejes que destruya lo que construimos. Tercer mensaje miércoles por la noche, amenazante. Bien, no llames, pero te arrepentirás tú y tu padre. Mi abogado dice que tenemos opciones, Edwin dice que hay maneras de hacer que esto le salga muy caro. Guardé cada mensaje, añadí marcas de tiempo y resúmenes a mi registro, construyendo un posible caso de acoso.
Luego llegaron las cartas de Edwin entregadas por mensajero en sobres Manila con el sello de su despacho, exigencias de compensación por angustia emocional, reclamaciones por daño a la reputación y al estatus profesional, amenazas de demandas por difamación y por daño emocional intencional. Las archivé metódicamente en una carpeta rotulada Amenazas legales, Void sin responder. Richard Chen gestionó toda la correspondencia replicando con precisión clínica que esas reclamaciones carecían de base y que continuar con el acoso derivaría en contrademandas. A mediados de junio, Richard llamó con una noticia que me quitó un peso que llevaba meses cargando. Estaba en mi estudio revisando informes trimestrales de la tienda cuando apareció su nombre. El fideicomiso está listo, dijo sin preámbulos. La villa queda fuera de tu herencia por completo. El Nuevo Testamento está firmado con testigos y archivado. Estás blindado legalmente. Nada de lo que intente nearlo Edwin puede tocar tus bienes ahora. Si hubiera tenido acceso antes, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Habría encontrado el granero vacío. Todo lo tuyo está protegido por la estructura del trust, tardarían años en intentar quebrarlo y perderían. Pausa. ¿Cómo está Ma? Mejor de lo esperado. Presenta la demanda de divorcio la semana que viene. Tiene todas las pruebas. Bien. Los tribunales de Luisiana no ven con buenos ojos el fraude, especialmente el conyugal. Con esta documentación será directo. Desagradable pero directo. Maud se reunió el lunes siguiente con Diane Foster, una abogada de divorcios que Richard recomendó. Afilada en sus 40, con fama de ser agresiva en casos de fraude. Me senté junto a Maud en la oficina del centro mientras revisaba el paquete de pruebas de Lois y vi cómo su expresión pasaba del interés profesional a algo cercano a la ira justa. 47 fotografías en 3 semanas, dijo desplegando imágenes seleccionadas. Grabaciones donde la amante menciona explícitamente esperar la herencia. 3 matrimonios previos con patrones documentados de fraude y manipulación financiera. 47.000 en deudas ocultas. Alzó la vista hacia Ma con una compasión feroz. Este hombre es un depredador profesional con técnica refinada. Eres la víctima número 4 de las que sabemos. ¿Puede reclamar algo?, preguntó Ma con voz frágil. La casa, la propiedad de mi padre, cualquier cosa del matrimonio. Estuvieron casados menos de 3 meses. Todo es bien prematrimonial. La ley de Luisiana es clara. Y con esta evidencia de intención fraudulenta, las grabaciones, el patrón, las deudas ocultas, se va solo con lo que trajo sus deudas y sus mentiras. Pero luchará, dijo Ma. Lo pondrá feo. Que lo intente. La sonrisa de Diane fue fría y profesional. Tenemos un caso que se argumenta solo. La jueza verá estas fotos y se acabó. He llevado cientos de divorcios. Este es el caso mejor documentado de fraude conyugal que he visto. La demanda se presentó a finales de junio. Estaba en mi estudio trabajando hojas de inventario cuando oí un coche afuera. Por la ventana vi a Earl bajar de un vehículo que no reconocí, probablemente prestado porque el BMW ya había sido recuperado por la financiera. Volvía a recoger pertenencias que había dejado. La notificador, una joven con portapapeles, se le acercó en el sendero. Observé la cara de Earl al aceptar el sobre y firmar el recibo. Su expresión pasó de la confusión al shock, pálido como el papel, y luego a la rabia, enrojeciéndole mejillas y cuello. Miró hacia la casa y por un instante cruzamos miradas a través del vidrio. No me aparté. Sostuve su mirada hasta que él bajó la vista, arrugando el sobre en el puño. Julio trajo el contraataque de Earl por medio de su abogado, no Edwin, que no podía representarlo por conflicto de interés. La propuesta de acuerdo llegó por correo certificado un martes por la mañana. Reclamaciones de partición de bienes, pensión compensatoria, compensación por inversión emocional y oportunidades profesionales perdidas durante el matrimonio. Era fantasía, desesperación disfrazada de estrategia. Diane respondió enviando el paquete completo de pruebas al abogado de Earl. Cada fotografía, cada grabación, los registros judiciales certificados de sus matrimonios previos, los documentos financieros con sus deudas ocultas y la relación paralela durante todo el matrimonio. La propuesta se desvaneció en silencio. Sin respuesta, sin nuevas comunicaciones, sin revisiones.
El abogado vio lo que defendía y no quiso parte. Más allá de la ética profesional era un caso imposible de ganar. A finales de julio llegó la notificación de fecha. 15 de agosto a las 10 juzgado de la parroquia de Orleans, audiencia final de divorcio. Dejé el aviso en el escritorio y lo contemplé un momento largo. 4 meses y medio desde la boda. 4 meses y medio de investigación, recopilación de pruebas, maniobra legal y documentación paciente. Se acercaba el final. Justicia, no venganza. Protección, no destrucción. Nunca quise dañar a Earl. Solo quería mantenerlo lejos de mi hija, impedir que reclamara lo que no le pertenecía, exponerlo por lo que era para que no pudiera repetírselo a otra persona. Las semanas hasta la vista transcurrieron en rutina cuidada. Mas se mantuvo cerca, sanando despacio, redescubriendo quién era antes de que Earl entrara en su vida. Volvimos a cenar juntos, comidas tranquilas, sin hablar de Earl ni del divorcio, solo conversación normal sobre su trabajo en la galería y mi tienda. Las llamadas de Earl cesaron después de que su abogado revisara nuestras pruebas. Las cartas amenazantes de Edwin pararon tras la última advertencia de Richard por acoso procesal. La casa volvió a sentirse en paz, la tensión opresiva que la llenaba desde diciembre por fin disipándose como niebla al sol. Agosto llegó con el calor de Luisiana y la fecha del juicio. La noche previa planché el traje con cuidado meticuloso, coloqué la corbata, lustré los zapatos. Me preparé tan metódicamente como para todo en esta larga campaña. Mañana el sistema legal entregaría aquello hacia lo que había construido mi investigación. Reconocimiento oficial de que Earl Boyd perpetró fraude, disolución oficial de su vínculo con mi hija y protección oficial para Ma en adelante. Me quedé en el estudio mirando la caja de caoba con el reloj antiguo que nunca llegó a las manos de Ma el día de su boda. Mañana, después de la vista, se lo daría como debía, no como regalo de boda, sino como símbolo de restauración, tiempo recuperado, futuro reclamado. El pasillo del juzgado de la parroquia de Orleans se sentía fresco pese al calor de agosto que irradiaba del asfalto. La luz de la mañana entraba por ventanas altas, proyectando sombras geométricas sobre mármol pulido por décadas de pasos. Ma se sentó a mi lado en un banco de madera con las manos entrelazadas y los nudillos blancos por la tensión. Le puse la mano en el hombro, notando la rigidez de sus músculos. —¿Estás bien? Pregunté en voz baja. Asintió, pero su voz la traicionó. —Solo quiero que termine. Quiero que salga de mi vida oficial, legal y definitivamente. Será pronto. La gente pasaba. Abogadas con maletines, familias agrupadas en susurros, funcionarias revisando listas, la maquinaria de la justicia avanzando con su burocrática inevitabilidad. Apareció Diane Foster segura con un traje azul marino que proyectaba autoridad profesional, llevando un portafolios de cuero que yo sabía cargado de copias de todas las fotos, las grabaciones, los documentos judiciales. —Ya están —dijo sentándose junto a Ma. Earl y su abogado acaban de registrarse abajo. Recuerden que esto es en gran medida procedimental. La evidencia habla sola. Respondan con verdad si la jueza les pregunta algo directamente, pero espero que sea rápido. Earl apareció al fondo del pasillo con un hombre en traje mal ajustado, su abogado, alguien a quien no reconocí. Earl parecía disminuido, como si los últimos meses lo hubieran encogido físicamente. Más delgado, más viejo, sin el pavoneo ni la seguridad que antes lo envolvían. Sus ojos encontraron los míos a unos 40 pies. No aparté la vista ni reaccioné. Sin regodeo, sin satisfacción, solo la certeza serena de que venía la justicia. Él desvió la mirada primero. A las 10:05 llamaron nuestro asunto. Entramos en la sala revestida en madera con el sello de Luisiana tras el estrado. Nos colocamos en mesas separadas. Earl y su abogado a un lado, Ma, Diane y yo al otro. Entró la jueza, una mujer de 60 años con el cabello gris recogido, ojos agudos tras las gafas de lectura y un gesto que sugería haber visto toda variante de la duplicidad humana. Jueza Margaret Rousseau según la placa. Tomó asiento, abrió el expediente y empezó a leer con atención metódica. La sala quedó en silencio salvo por el pasar de páginas y el zumbido lejano de la ventilación. La vista duró 30 minutos que se sintieron a la vez eternos e instantáneos.
La jueza examinó las fotografías una por una, leyó partes de la transcripción en voz plana y clínica. Revisó los registros certificados de los matrimonios previos de Earl con visible atención al detalle, tomando notas. Letrada, dijo mirando al abogado de Earl. Su cliente impugna la autenticidad de estas fotografías en las que aparece con la señora May Morales en múltiples citas durante su matrimonio con la demandante. El abogado se puso en pie. Señoría, la relación entre el señor Boyd y la señora Morales es complicada, pero abogada. La voz de la jueza fue de hielo. Hice una pregunta simple. ¿Impugna la autenticidad, sí o no? Pausa. Earl se inclinó y susurró algo urgente. El abogado se irguió. No, señora jueza, no impugnamos su autenticidad. Informó su cliente a la señora Mason antes de la boda de sus matrimonios previos. Silencio. Le informó de sus deudas financieras por un total de 47.000. Más silencio. Le informó de que mantenía una relación con otra mujer durante el noviazgo y el matrimonio. El abogado carraspeó. Señoría, la vida personal de mi cliente. Responda a la pregunta letrada. No, señora jueza. La jueza dejó los documentos, se quitó las gafas y miró directamente a Earl con un desprecio sin disimulo. La evidencia demuestra un patrón claro y calculado de intención fraudulenta. El señor Boyd ocultó 3 matrimonios previos, 2 terminados en divorcio y 1 bajo circunstancias sospechosas que motivaron investigación extensa. Ocultó deudas significativas. Mantuvo una relación extramarital durante todo el noviazgo y el matrimonio, y las grabaciones sugieren que vio esta unión como medio para acceder a bienes familiares con su amante, refiriéndose explícitamente a una herencia como meta futura. Hizo una pausa dejando que pesaran sus palabras. El padre de la peticionaria aportó documentación sustancial de la engañosa conducta del demandado. Este tribunal concluye que el señor Boyd contrajo matrimonio bajo pretensiones fraudulentas con intención de acceder y reclamar bienes familiares a los que no tenía derecho. El abogado hizo un último intento con desesperación en la voz. Señoría, las dificultades de relación de mi cliente no niegan su inversión emocional en este matrimonio, ha sufrido gran daño reputacional y angustia. Dificultades de relación. La voz de la jueza podía helar el agua. Letrada. Estas fotografías muestran adulterio sistemático y premeditado durante todo el matrimonio. Estas grabaciones mencionan herencia, demostrando motivación financiera. No fue un matrimonio construido en afecto que encontró dificultades. Fue un plan ejecutado con cuidado y con patrón documentado hacia esposas anteriores. Alzó el mazo y sentí la mano de Ma apretar la mía bajo la mesa. Divorcio concedido sin partición de bienes, sin pensión, sin causa para premio económico alguno al demandado. Este tribunal declara que el señor Boyd no tiene derecho a nada de esta unión disuelta salvo a las deudas y consecuencias que trajo consigo. El mazo golpeó con un chasquido que resonó en la sala. Final, hecho terminado. El agarre de Ma se relajó. La oí exhalar como soltando un aliento contenido durante meses. Nos pusimos en pie cuando la jueza salió. Earl permaneció sentado mirando la mesa con su abogado, guardando papeles con eficiencia mecánica, pensando ya en su siguiente caso, dejando atrás esta causa perdida. Fuera del juzgado bajamos los amplios escalones hacia la luz de agosto que se sentía purificadora tras el aire institucional. Casi llegábamos a la acera cuando la voz de Earl nos detuvo. Esto no ha terminado. Me giré. Estaba en los escalones arriba con el rostro tenso de rabia, contenida, los puños cerrados. ¿Crees que ganaste? Haré que todos sepan lo que hiciste, viejo, cómo la manipulaste, la volviste contra mí, fabricaste pruebas. Me volví de frente sereno e imperturbable. Todos ya lo saben, Earl. El tribunal lo sabe. Tus acreedores lo saben. Tu novia lo sabe. Se acabó. Vete mientras aún puedes. Destruiste mi vida, gritó tan alto que la gente miró. La verdad salió fría y clara. No, tú destruiste tu propia vida. Lo hiciste con cada mentira, cada esposa estafada, cada deuda ocultada. Yo solo me aseguré de que no destruyeras también la vida de mi hija. Ma dio un paso junto a mí y su voz fue firme. Aquí termina. No vuelvas a contactarme.
La orden de alejamiento está lista si lo haces. Caminamos hacia el coche dejando a Earl en los escalones derrotado gritando algo que no nos molestamos en oír. Las semanas siguientes trajeron noticias de epílogo como ver caer fichas de dominó dispuestas meses atrás. Richard me reenvió una notificación. Earl presentó bancarrota capítulo 13. Sus acreedores, al saber que el divorcio lo dejó sin nada y sin perspectiva de acceder a riqueza familiar, aceleraron cobros. El BMW en leasing fue recuperado. La ropa cara la ilusión de éxito, todo liquidado o reclamado. Maud supo por redes y por contactos de la galería que conocían a gente cercana a Mai que la relación terminó de golpe. Mai desapareció de la vida de Earl tan rápido como llegó al darse cuenta de que no habría herencia ni futuro junto solo deudas, mentiras y rabia. Las cartas de Edwin cesaron por completo después de la última comunicación de Richard advirtiendo acciones por abuso de proceso. Los hermanos Boyd guardaron silencio retirándose a las vidas que habían construido sobre manipulación y amedrentamiento legal. Yo dejé de pensar en Earl. Había pasado a ser irrelevante problema resuelto, amenaza neutralizada. A finales de agosto me senté en el estudio con la sentencia de divorcio leyéndola por última vez antes de archivarla para siempre. El lenguaje legal era seco pero el efecto absoluto. Ma Mason divorciada libre restituida a su vida antes de Earl Boyd. Ma entró en silencio moviéndose por el estudio con la comodidad de quien está en casa. Se sentó frente a mi escritorio donde todo empezó en marzo cuando sentí por primera vez aquella inquietud por las preguntas de Earl. Llegó hoy el aviso de la quiebra, dijo. Sus acreedores se llevaron todo. El coche, sus muebles, todo lo que tenía en guardamuebles. Le están embargando el sueldo del trabajo que haya conseguido. Eso ya no nos concierne. Mai también lo dejó, supe por la red de la galería. Hizo una pausa. No importa. Ahora está solo enfrentando lo que construyó sobre mentiras. No sentí satisfacción, solo el reconocimiento de consecuencias naturales. Eso pasa cuando construyes una vida sobre el engaño. Al final la base se desmorona y no hay nada real debajo que te sostenga. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no por Earl sino de alivio y gratitud. Papá, gracias. Me salvaste de pasar años o décadas con él. Si no hubieras investigado, si no hubieras tenido la paciencia de reunir pruebas, si no lo hubieras dejado todo en la villa donde no podía evitar verlo. Siempre te protegeré, dije simple. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Eso no es negociable. Ahora lo sé. Y debí saberlo entonces. Debí confiar en tu instinto. Sonreí una sonrisa genuina, la primera en meses. Ahora ambos sabemos de que somos capaces cuando toca. Eres más fuerte de lo que crees. Ma, afrontaste, lo miraste a la cara, lo terminaste, te fuiste. Eso requiere coraje. Se puso en pie, rodeó el escritorio y me abrazó. Sostuve a mi hija sintiendo como el peso de los últimos meses se levantaba por completo. Se había hecho justicia. No venganza por sí misma sino protección. No destrucción sino exposición. No crueldad sino verdad. Cuando se apartó abrí el cajón y saqué la caja de caoba con el reloj antiguo. Este iba a ser tu regalo de boda, dije abriéndola. El reloj francés brilló a la luz de la tarde, el movimiento visible a través del cristal, las filigranas atrapando el sol. No llegó a tus manos aquel día, pero sigue siendo tuyo. Siempre fue para ti. Ella lo tomó con cuidado, con lágrimas corriendo por su rostro. Es hermoso. La artesanía, papá, esto debió costar. 12.000, dije. Vale cada centavo por verte sosteniéndolo ahora en lugar de verlo reclamado como bien ganancial. Ella rió entre lágrimas y ese sonido llenó el estudio con algo ausente durante meses. Alegría. Esa noche serví 2 copas de vino, algo que no hacía desde antes de la boda, desde antes de que Earl entrara en nuestras vidas con su encanto calculado. Nos sentamos en mi estudio, padre e hija restaurados y completos. Afuera el verano de Nueva Orleans seguía con su calor y las cigarras cantaban su coro. Pero dentro todo por fin estaba fresco, en calma y en su sitio. A nuevos comienzos, dijo Maud alzando la copa. A la verdad, respondí. Bebimos y sentí algo que no sentía desde marzo.
Paz. Había protegido lo que más importaba. Usé paciencia en lugar de ira, evidencia en lugar de acusaciones, el sistema legal en lugar de venganza personal. Y al hacerlo no solo salvé a mi hija, sino que le mostré que la justicia, la verdadera, llega con estrategia, persistencia y verdad. Eso bastaba. Eso lo era todo. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.